Bueno, bienvenidos a todos. Muy feliz de que estén acá en esta nueva charla del ciclo También está en Ciencia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Eve Cremades, que nos hablará acerca del Sol, un viaje por nuestra dinámica estrella. Eve es ingeniera electrónica en telecomunicaciones, realizó un doctorado en la Escuela de Investigación Max Planck y un postdoctorado en la NASA. Es una grosa. Actualmente se dedica a la docencia y a la investigación en la Universidad de Mendoza. Bueno, muy amable, los dejo con nuestra charlista. Muy bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Además, si bien desarrollo mis tareas docentes y de investigación en una universidad, soy investigadora del CONICET, ¿sí? Que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Bien, otra cosita que les quería contar es que si bien estamos dentro del ciclo También está en Ciencia, también esta charla es parte de la reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía que se desarrolló esta semana acá en Buenos Aires, en Ciudad Universitaria, y siempre tiene acciones de charlas de divulgación, así que bueno, eso quería que también lo supieran. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por nuestro Sol. Más que nada les voy a contar cosas de la atmósfera del Sol. Y antes que nada quiero que recordemos un poquito, nos demos cuenta de lo importante que es el Sol para la vida en la Tierra, porque de otra manera nosotros no podríamos existir ni toda la vida que hay en este maravilloso planeta. Gracias a la temperatura que tenemos, por la distancia a la que nos encontramos del Sol y la atmósfera que tenemos, podemos tener niveles de temperatura que mantienen el agua en el estado líquido, que es fundamental para la vida. Gracias a la luz del Sol, que las plantas pueden transformar su energía en alimento, a través de la atmósfera y de la energía que recibe del Sol tenemos este efecto invernadero que mantiene las temperaturas confortables, como les contaba, y también es el Sol el que produce desplazamientos de masas de aire, corrientes marinas y el que habilita el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, para que recuerden lo importante que es nuestro astro mayor y se me ha ido la palabra. Poblaciones ancestrales como los griegos, los egipcios, aztecas, mayas, se dieron cuenta de esta importancia del Sol en nuestro planeta y lo veneraban, ¿sí? Como era un objeto máximo de adoración. Así que ellos se habían dado cuenta de su importancia. Y nosotros en nuestra vorágine de todos los días nos olvidamos lo importante que es que exista, ¿sí? Y a su vez lo percibimos como algo estático que siempre está ahí, colgado en una esquina del cielo y no sabemos lo variable que es, ¿sí? Cada vez que lo observamos los científicos con instrumentos cada vez de mayor resolución, encontramos que mientras podemos distinguir rasgos cada vez más pequeños, seguimos descubriendo dinámica, ¿sí? Movimientos en la atmósfera del Sol. Bueno, y a su vez existe una conexión del Sol con nuestra Tierra de esta actividad, ¿sí? Este coronel inglés, Edward Sabine, fue el primero en reportar y darse cuenta de que una vez que ocurría algún suceso importante en el Sol, luego se vislumbraba una repercusión en nuestro planeta. Y él escribió, esta es una traducción prácticamente literal de lo que reportó, habiendo examinado las perturbaciones de la declinación, esta era una medición de campo magnético terrestre, nuevas e importantes características aparecieron en la comparación de la frecuencia y la cantidad de perturbaciones en diferentes años, indicando una variación periódica, ¿sí? Que se repetía en el tiempo, que o bien por una conexión causal
o por una coincidencia singular, extraordinaria, precisamente coincidía en periodo y fase con la variación en frecuencia y magnitud de las manchas solares que acababa de ser descubierta, esta variación, por un científico alemán, un botánico y astrónomo, Heinrich Schwabe. ¿Sí? Heinrich Schwabe había había encontrado este ciclo de variabilidad del Sol que tiene una duración aproximada de unos 11 años, pasa de un máximo a un mínimo, y fue este coronel inglés el que se dio cuenta que coincidía con la actividad magnética de sus instrumentos. Bueno, y por otro lado, esas eran dinámicas de largo plazo, a lo largo de años, pero este investigador, Richard Carrington, vio un abrillantamiento muy repentino mientras estaba observando el disco solar, y esa era una fulguración, ¿sí? Es lo que llamamos fulguración o flare en inglés, ya les voy a mostrar cosas más nuevas. Él hizo en ese momento este dibujo. Fue una fulguración muy intensa que duró 20 minutos y para poder verse con la poca tecnología que había en esa época, debe haber sido muy, muy importante. Y debido a las perturbaciones que a las horas o pocos días se pudieron medir en instrumentos de actividad magnética, él también sospechó que había una conexión entre esta actividad tan repentina con la Tierra. Bueno, y otras de las primeras mediciones o observaciones registradas del Sol, en este caso en un antecedente de las fotografías, un daguerrotipo, fueron las de Warren de la Rue, que durante un eclipse total de Sol, que fue muy observado en la época, porque fue un eclipse que atravesó una parte de Europa en 1860, tomó unas de las primeras imágenes de la corona del Sol. Y se podían ver estas protuberancias, a ver, ahí está, ¿sí? Sobre el limbo solar. Acá lo que está ocurriendo es que la Luna se ubicó justo delante del disco solar, que es súper brillante, millones de veces más brillante que la tenue corona, por lo que gracias a este bloqueo del intenso brillo del Sol, es que se puede ver la tenue, débil corona. Y bueno, otra capita que un poquito más inferior, que ya se las voy a mostrar, que se llama cromósfera, en donde se ven estas protuberancias. En ese momento no sabían si realmente estaban en el Sol, si eran de origen solar o era otra cosa que podía estar en la Luna, por ejemplo, o en la misma atmósfera terrestre, pero bueno, comparando imágenes con las que el otro investigador, el padre Angelo Secchi, un italiano, había tomado de otro lugar a mucha distancia y había visto exactamente los mismos rasgos, dedujeron que tenía que ser algo solar. Bueno, y en ese eclipse también tan observado, hicieron de forma independiente distintos observadores en distintos lugares estos dibujos de la corona del Sol y vieron una estructura circular, ¿sí? Todos la reportaron de una forma o de otra, que ya se las voy a mostrar como las vemos ahora, se llaman eyecciones coronales de masa. Creemos que en ese momento, justo durante ese eclipse, había una de ellas en curso. Bueno, y estas son primeras imágenes. Todo lo que vimos hasta recién eran imágenes en frecuencias, digamos así, o en longitudes de onda, ya les voy a contar un poquito sobre eso, del espectro visible, ¿sí? Lo que pueden ver nuestros ojos. Pero este joven investigador, George Hale,
muy joven, adaptó un instrumento que tenían en el Kenwood Observatory para poder tomar imágenes del Sol o partes del Sol en una frecuencia específica, ¿sí? Bueno, y ahí estamos viendo también una protuberancia en curso, eso es solo un pedacito sobre lo que llamamos limbo, o es el contorno del Sol. Bueno, entonces antes de seguir quería que repasemos o aprendamos sobre el espectro electromagnético, ¿sí? El Sol emite radiación, ondas electromagnéticas, en prácticamente todo el espectro electromagnético. Esto quiere decir que emite ondas desde súper altas frecuencias hasta ondas de muy baja frecuencia, y a su vez la frecuencia guarda una relación con la longitud de onda, ¿sí? Las súper altas frecuencias van a tener longitudes de onda muy pequeñitas y fíjense acá del orden de 10 a la menos 10 metros, mientras que las frecuencias muy bajas van a tener longitudes de onda enormes del orden de hasta kilómetros, ¿sí? Bueno, y el Sol emite en todo este rango de frecuencias, longitudes de onda, pero nuestra atmósfera bloquea una parte importante de esta radiación, ¿sí? Entonces, acá fíjense en amarillo está dibujada o representada el rango de frecuencias que que emite el Sol y que se encuentran arriba de nuestra atmósfera, mientras que en rojo están las frecuencias que efectivamente deja pasar la atmósfera, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos franjas de longitudes de onda que nuestra atmósfera filtra. Y fíjense otra cosa acá, que el pico de la emisión del Sol se encuentra en esta angostita franja, que es el visible, que es precisamente el rango de frecuencias para las que está adaptada nuestra visión para observar, ¿sí? Entonces fíjense qué loco que nuestros ojos se adaptaron para ver en estas frecuencias, ¿sí? En donde la emisión del Sol es máxima. No vemos más allá en el infrarrojo ni en el visible, sino en este pequeño rango. Bueno, el visible sí puede atravesar la atmósfera terrestre, pero hay otras longitudes de onda, tanto hacia arriba como hacia abajo, que son filtradas parcial o totalmente por la atmósfera. Mientras que, bueno, a su vez la atmósfera nos protege de radiaciones de muy alta frecuencia, como los rayos gamma, rayos X y el ultravioleta. Bueno, el ultravioleta parcialmente, por eso ya saben que deben cuidarse del sol. Bueno, y a su vez, además de todas estas radiaciones, el Sol emite un flujo constante de partículas que conforman el viento solar, ¿sí? A su vez hay otras que son de más energía, que ya les voy a contar un poquito más sobre eso. Pero bueno, ahora sabiendo esto, vamos a ver imágenes que están tomadas con filtros en algunas franjas específicas, ¿sí? Por ejemplo, en el ultravioleta, ¿sí? Que es un poquito más arriba del visible. Bueno, igual justo acá estamos viendo una capa del Sol, de la atmósfera solar, a la que le llamamos fotosfera, que se puede ver fácilmente en rangos del visible. Esto que están viendo acá es un zoom de lo que llamamos mancha solar. Este es un dibujo que se hace actualmente todavía a mano de manchas solares a diario, ¿sí? Con esto las van siguiendo, después esto se digitaliza igual de una forma o de otra, pero fíjense para que tengan una idea del tamaño de las manchas en relación con el tamaño del disco, y a su vez una de estas manchas es 200 veces más grande que el tamaño de nuestro planeta, para que se den una idea de la enormidad del tamaño del Sol.
Y fíjense también acá como observando con tan alta resolución, todavía vemos dinámica. Estamos viendo estas celditas de convección, de masas de plasma que sube, plasma caliente, se enfría y vuelve a bajar por los contornos. Cada uno de estos se llama gránulos. Este es un grupo de manchas solares importante. Si ahora tomamos imágenes con un filtro que también incluye una longitud de onda del visible, pero muy angostito, estamos viendo esta longitud de onda a la que llamamos H-alfa y que es especial para nosotros para detectar una capa de la atmósfera solar que está un poquito más arriba, a la que llamamos cromósfera, ¿sí? Estas protuberancias que vemos sobre el limbo solar están realmente emitiendo en estas longitudes de onda. Y podemos ver estas estructuras oscuras que se llaman filamentos, que son las que pueden elevarse y después conformar las protuberancias, ¿sí? Acá tenemos también una protuberancia muy bonita sobre el limbo. Y a ver si anda esta película, si le hacemos clic. Ahí tenemos una fulguración, como la que vio Richard Carrington. No sé si alcanzaron a ver cómo se iluminó bruscamente ese sector del disco. Estas imágenes están tomadas con un instrumento que se llama ASTA, que está en un observatorio que está en Pampa el Leoncito, en San Juan. La próxima, por favor. Bueno, y si nos vamos aún más arriba, en la atmósfera solar, ya bloqueando el disco del Sol, como lo hace la Luna tan maravillosamente, que tiene justo el tamaño justo y está a la distancia justa para bloquear de manera casi perfecta el disco del Sol. Podemos ver la majestuosa corona, que a su vez podemos decir que todas estas estructuras que vemos es la luz de electrones que se encuentran en la corona solar y estos electrones se acomodan siguiendo las líneas de campo magnético que hay en el Sol. ¿Sí? El Sol es una entidad prácticamente netamente magnética, ya también les voy a contar un poquito más sobre eso. Y acá tenemos una de esas burbujitas que habían dibujado durante el eclipse, ese de 1860, que está haciendo erupción, esto es lo que llamamos eyección coronal de masa. El problema de los eclipses es que ocurren muy esporádicamente y nosotros necesitamos estudiar la corona con más intensidad o más asiduidad, entonces usamos unos instrumentos que bloquean el disco del Sol y así produciendo un eclipse artificial, por decirlo de cierta manera. Estos instrumentos se llaman coronógrafos y también hay uno en este observatorio de Pampa el Leoncito. Aproxima. Bueno, y acá hay otros eventos transitorios que ya observamos en longitudes de onda muy grandes, de radio, en donde también podemos ver algunos sucesos, ¿sí? que ocurren de forma transitoria. No los voy a demorar acá, sigamos. Bueno, y lo que hemos visto hasta acá han sido todas imágenes tomadas desde tierra, pero si bien es mucho más fácil de construir observatorios terrestres y más barato, por decirlo de cierta manera, tenemos una limitación, que es que solo pueden observar el Sol cuando es de día, claramente, y solamente pueden ver una parte de toda la radiación que está emitiendo realmente el Sol, como les contaba, porque nuestra atmósfera bloquea. Por lo tanto, cuando queremos observar el Sol en otras longitudes de onda, en otras frecuencias, o queremos ver el Sol de forma ininterrumpida, o sea, las 24 horas del día y no solamente cuando es de día y está encima despejado, necesitamos irnos al espacio, ¿sí? Pero para construir observatorios espaciales hace falta mucho dinero y mucho tiempo. Una misión espacial lleva unos 20 años hasta que efectivamente está volando y funcionando.
Pero bueno, tienen estas ventajas de poder observar el espectro solar completo y observar el Sol de manera permanente. Bueno, y la era de la investigación solar espacial comenzó aproximadamente a principios de los 70, fue cuando se empieza con esta serie de misiones, los Orbiting Solar Observatories y unos instrumentos a bordo de este laboratorio espacial Skylab. Ahí se empezó a observar el Sol con más asiduidad y por primera vez en ciertas longitudes de onda, como en rayos X, en las que no se habían observado antes. La próxima, por favor. Bueno, y a partir de allí siguieron numerosas misiones dedicadas al estudio no solo del Sol, sino también de la relación entre el Sol y la Tierra. Y bueno, muchas de ellas, sobre todo financiadas por la NASA, pero también por la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales de otros países. Generalmente se hacen colaboraciones muy grandes para poder financiar estas misiones, ¿sí? Este fue un observatorio, porque aún se encuentra en funcionamiento, después de, ya van a ser casi 30 años dentro de poquito, que se llama Solar and Heliospheric Observatory, o SOHO, para decirlo más cortito. Esta fue la primera misión que pudo observar el Sol de manera ininterrumpida. Y además comenzamos a ver distintos aspectos de la atmósfera del Sol con una resolución no solo espacial, sino temporal, o sea que tomaba imágenes muy seguiditas, que hasta el momento no había sido posible. Tenemos acá unas películas, esta para mostrarles que la órbita de esta nave es particular porque no se encuentra orbitando nuestro planeta, sino que se encuentra en un punto de equilibrio entre la Tierra y el Sol, que se llama punto lagrangiano L1, y de esa manera puede observarlo de forma ininterrumpida, como les decía. Y después acá tenemos una imagen de la corona solar por uno de sus instrumentos, en donde además de ver la actividad en la corona, también se ven unos cometas que se estrellan contra el Sol. Bueno, además imagínense que la gravedad del Sol es enorme, así que también ejerce un efecto de atracción en ese sentido. Bueno, la próxima. Otra misión que nos ha ayudado un montón para entender la atmósfera solar es Stereo, que consiste de dos naves gemelas que se lanzaron simultáneamente, pero cada una sigue una órbita diferente, ¿sí? Stereo A tiene una órbita un poquito más interna a la de nuestro planeta y eso hace que se vaya separando de nuestro planeta hacia adelante, va por delante de la Tierra, mientras que Stereo B, la otra nave, se empezó a atrasar por detrás de la órbita de nuestro planeta. Y de esa forma ambas naves se empezaron a separar entre sí a un ritmo de 22 grados por año, lo que nos permitía observar a la atmósfera solar desde distintos puntos de vista. La próxima. Y además, no solo la atmósfera solar, sino que más allá de la corona también tiene otros instrumentos que nos permiten seguir el caminito entre el Sol y la Tierra. Entonces, de esa forma, estas erupciones, cuando están dirigidas hacia nuestro planeta, pueden ser monitoreadas en su camino hacia la Tierra. La próxima. Bueno, otro observatorio muy importante que está en funcionamiento es el Solar Dynamics Observatory. Tiene filtros para tomar imágenes del Sol en muchas longitudes de onda diferentes, ¿sí? Así que acá podemos hablar también como de alta resolución espectral del disco completo.
Y también podemos ver, fíjense, bueno, que esto ya había sido posible con SOHO también y también se hace desde tierra, pero no les había contado, estos son magnetogramas, ¿sí? Acá podemos ver cómo es el campo magnético en el Sol. Hay regiones de campo magnético muy intenso en donde en esas mismas regiones es donde aparecen después las manchas solares, ¿sí? Que ahí las estamos viendo en el visible. Y todas estas imágenes fueron tomadas el mismo día, así que pueden comparar cómo estas manchas solares se ven en las distintas longitudes de onda, ¿sí? Cromosféricas, más coronales. A su vez, podemos relacionar las longitudes de onda con las temperaturas a las que se encuentran las estructuras que estamos observando, ¿sí? La temperatura característica, por ejemplo, de esta longitud de onda es de unos 50.000 grados Kelvin, mientras que estas longitudes de onda más coronales tienen temperaturas ya del orden de millones de Kelvin, para que se den una idea, ¿sí? La corona está mucho más caliente que las capas inferiores. Bueno, esta es una misión que fue lanzada recientemente y también fue revolucionaria en el sentido en que tiene una órbita tal que está acercándose muchísimo al Sol, ¿sí? Nosotros medimos las distancias con respecto al Sol habitualmente en términos de radios solares y bueno, esta misión va a llegar a unos 15 radios solares del Sol y para eso, bueno, tiene toda una tecnología en desarrollo de materiales para poder exponer sus instrumentos sin que sean dañados, ¿sí? Al estar tan cerca del Sol. Otra misión que fue lanzada hace muy poquito, justo antes de la pandemia, es Solar Orbiter, que su característica fundamental es que su órbita va más allá de lo que es el plano de la eclíptica, ¿sí? Habitualmente es más fácil tener observatorios sobre el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el plano en donde se mueven los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Pero esta misión va a desplazarse a unos 30 grados con respecto a este plano, lo que nos va a permitir observar por primera vez los polos del Sol, ¿sí? La próxima. Bueno, y con tantos observatorios dando vueltas por ahí, instrumentos y etcétera, el pobre Sol está en terapia porque es el centro de la atención, todo el mundo lo está mirando constantemente. Todo el mundo no, nosotros los científicos más que nada, y ustedes espero que prontamente. Todos estos datos que les estoy mostrando son de público acceso. Ustedes pueden entrar a las páginas de todos estos instrumentos, observatorios, y ver estas imágenes todos los días, prácticamente en tiempo real. Pueden entrar y ver qué está pasando en el Sol, todos los días. La próxima. Bueno, estas son algunas de estas erupciones, de las que ya les he estado contando, en regiones activas, las fulguraciones, estos abrillantamientos repentinos, arcos coronales. Acá no hay películas, pero prontamente. Las eyecciones coronales de masa, protuberancias. Bueno, la próxima. Acá, para que vean también otra fulguración y la lluvia de partículas que después llegó al instrumento, para que vean que esto puede ser un poco perturbador para instrumentos y la vida en el espacio. Esto es un zoom de esa misma fulguración, fíjense la forma que tiene. Y acá hay otra película en donde podemos ver otra fulguración en longitudes de onda muy calientes. Bueno. Luego aquí tenemos erupciones de protuberancias, acá hay otra erupción en acción, si se le puede poner play. Son dos filamentos que se desprenden uno detrás del otro, acá hay otra, pero esta creo que no funcionaba, pero es un filamento enorme que también se desprende del Sol. La próxima.
Y acá tenemos más eyecciones coronales de masa, estos abrillantamientos que aparecen en el campo visual del coronógrafo, las despide el Sol en todas direcciones. En épocas de máxima actividad de ese ciclo de 11 años pueden haber muchísimas por día, como estamos observando acá. Y a su vez, fíjense, acá hay algunos planetas que están pasando en este plano de la eclíptica de un lado para el otro. Estos son varios días. La próxima. Y bueno, hay otros sucesos aquí que pueden ocurrir. Esta era una animación en donde podemos ver una onda coronal que sí, lamentablemente no funciona, pero también pueden ocurrir a lo largo de minutos a horas, oscurecimientos coronales cuando se evacúa masa de la corona y esa masa evacuada luego viaja, por ejemplo, hacia nosotros, hacia nuestro planeta. La próxima. Bueno, ¿y por qué es tan dinámico el Sol? Toda esta actividad que les he estado mostrando. Bueno, todo esto se basa fundamentalmente en el campo magnético del Sol. El Sol tiene, bueno, acá podemos ver líneas de campo magnético, ¿sí? Algunas abiertas, como le llamamos nosotros, como podrían ser estas líneas rojas, otras cerradas que forman arcos, como estas amarillitas, la próxima. Y esas líneas de campo magnético, a su vez, cuando se encuentran, al estar orientadas en sentidos opuestos, pueden reconectarse, ¿sí? Y en ese proceso de reconexión liberan cantidades de energía. Hacele un clic, porfa. Ahí. Bien. El Sol tiene está conformado de plasma, ¿sí? Son gases cargados eléctricamente y estos plasmas se mueven de una forma tal que viajan a distintas velocidades, ¿sí? Entonces, para ponerlo en términos más sencillos, en el ecuador el plasma se mueve más rápido que en los polos y eso hace que estas líneas de campo magnético, ¿sí? Se vayan enroscando cada vez más y se empiezan a retorcer tanto que llega un momento en el que, como si fuera una bandita elástica que ustedes empiezan a retorcer, se va a formar un arquito como este hacia arriba. Bueno, esos arcos coronales son como los que hemos estado viendo recién. Y todo esto ocurre a su vez porque el Sol es como un gran, en su estado elemental, por ejemplo, es como un gran imán, ¿sí? Como un gran dipolo magnético, con un polo sur magnético y un polo norte magnético. Y todo esto ocurre debido a los movimientos de este plasma, este gas cargado eléctricamente, que producen un fenómeno llamado dínamo, ¿sí? Puede ser un poco complejo, pero bueno, y en todos estos cambios es que se produce el ciclo solar. Cuando el Sol se encuentra en este estado, podemos decir que está en su época de mínima actividad solar, y cuando está todo revuelto y complejo, ¿sí? Como acá, estamos seguramente cerca de ese pico en el ciclo de actividad de 11 años. Bueno, la próxima. Acá tenemos nuevamente el ciclo solar, ahora nos encontramos en la fase ascendente del ciclo 25. Estas son predicciones que ha hecho el Centro de Predicciones de Estados Unidos. Acá pueden ver cómo varía la atmósfera del Sol en distintas longitudes de onda a lo largo de este ciclo de 11 años. Acá estamos en máximo, acá estamos en mínimo. Fíjense cómo cambia en múltiples veces la intensidad del Sol. Bueno, la próxima. Bueno, y en rangos más cortos de tiempo, estas eyecciones coronales de masa, si podemos hacer clic en esta animación.
estas erupciones que el Sol despide en todas direcciones, como les contaba, acá las podemos ver más cerca del Sol, en la corona, y después a lo largo de lo que llamamos heliosfera, en su caminito hacia nuestro planeta. Estas erupciones pueden llegar a nuestro planeta y a su vez interactuar con la magnetosfera de nuestro planeta. Como estas entidades son netamente magnéticas, ¿sí? Pueden, en ese proceso de reconexión de líneas magnéticas que les contaba recién, también interactuar con la atmósfera terrestre, magnetosfera. La próxima. Bueno. Ahí tenemos una de estas eyecciones coronales de masa dirigida hacia la Tierra y fíjense cómo a su vez durante la erupción hubo seguramente una fulguración que produjo una gran liberación de energía y de partículas que chocaron con el telescopio, ¿sí? Produciendo esto que le llamamos tormenta de nieve de protones. La próxima. Y acá hay una representación gráfica de lo que ocurre con el campo magnético de estas burbujas de plasma que viajan cuando se encuentran con la magnetosfera de nuestro planeta. ¿Sí? Ahí una de ellas fue eyectada por el Sol. Esta es la magnetosfera terrestre, sus líneas de campo magnético. Y cuando es impactada con una de estas eyecciones coronales de masa, el sistema de líneas lleva a que, y de reconexiones, lleva a que se inyecte energía en las regiones en donde se insertan las líneas de campo magnético terrestre, ¿sí? Y ahí es donde se producen las bellísimas auroras, pero también otros efectos indeseados. ¿Sí? Ahí tenemos algunas imágenes de auroras, acá sobre el Polo Sur, ahí está la Antártida. Bueno, estas luces de colores, acá esta imagen está tomada desde un transbordador. La próxima. Y en aquellos planetas del sistema solar en donde también hay magnetosferas, o sea que también pueden interactuar con estas entidades magnéticas, también se producen bellísimas auroras, ¿sí? Como acá en Saturno, Urano. Y en Júpiter, esta es una imagen de las auroras de Júpiter tomada recientemente por el James Webb Telescope. La próxima. Y bueno, y así surge toda una rama de investigación que es la meteorología del espacio, que estudia las condiciones en el Sol y en el viento solar, la magnetosfera y la ionosfera de nuestro planeta, que pueden afectar el desempeño y confiabilidad de sistemas tecnológicos, tanto del espacio, pero humanos y terrestres, que pueden dañar la salud o la vida humana. La próxima. Y bueno, cuando está ocurriendo una de estas tormentas solares o tormentas geomagnéticas, hay variedad de efectos indeseables que pueden ocurrir. Se pueden dañar componentes en satélites, los astronautas también si se encuentran justo fuera de las naves cuando hay alguno de estos eventos en curso, especialmente partículas energéticas pueden afectarlos de forma irreversible. Lo mismo con tripulación y pasajeros en vuelos transpolares, sobre todo la tripulación, que es la que está más expuesta porque realiza estos viajes frecuentemente. Los vuelos transpolares son aquellos que justamente atraviesan estas regiones en donde se inyecta la energía durante tormentas. La próxima. Y también se van a ver entonces afectadas las comunicaciones en algunas bandas de radio. Esto puede pasar durante unos pocos minutos, horas o hasta tal vez un par de días. Pueden afectarse también la resolución de los sistemas de navegación satelital, esto es el GPS. Acá para que vean la cantidad de vuelos que atraviesan los polos de la Tierra. La próxima.
y que podrían eventualmente sufrir pérdidas de las comunicaciones mientras están cruzando esos sectores, lo cual es muy peligroso. Otro efecto que ocurre muy indeseable durante una de estas tormentas es que aumenta la densidad de la atmósfera, es como si se hinchara, ¿sí? Y eso hace que de pronto los satélites, naves y pueden ser estaciones espaciales, acá está una imagen para que vean cómo era Skylab y la Mir, la rusa, sufren pérdida de altitud, ¿sí? Y eso puede ocasionar que estas naves puedan o tengan que ser bajadas antes de tiempo, ¿sí? Bueno, la próxima. Otros efectos indeseables son las corrientes inducidas geomagnéticamente. Bueno, esto es por un fenómeno que ocurre que induce corrientes muy grandes en líneas de transmisión que no están preparadas para soportar esas enormes corrientes, ¿sí? Las líneas de alto voltaje manejan corrientes muy pequeñitas, no están preparadas para esto, entonces pueden sufrir la quema total, destrucción de dispositivos que haya en su camino. Ya ha pasado que se ha quedado un sector entero de Estados Unidos y de Canadá sin luz por culpa de uno de estos eventos. Y también sufren efectos todas las líneas largas hechas de material conductor, como las líneas de ferrocarriles, gasoductos y oleoductos. La próxima. Bueno, acá un poco de números para que vean, por ejemplo, cuánto cuesta cambiar la ruta de un vuelo transpolar durante una tormenta geomagnética, porque va a perder comunicaciones y un vuelo no puede quedarse incomunicado. Entonces, bueno, cada vuelo cuesta esto, cambiar su ruta. Bueno, y la destrucción de dispositivos, de tecnología en el espacio puede costar millones. La próxima. Y es por eso que hay agencias en Estados Unidos, en Europa, que se dedican, y en Argentina también tenemos, acá tienen el sitio web que pueden visitar. Estas agencias se dedican a estudiar el estado de lo que llamamos meteorología del espacio, como les contaba, y no solo nos muestran cuál es el estado actual, acá tenemos por ejemplo el contenido total de electrones en nuestra región. En estas regiones se van a ver afectadas las comunicaciones, por ejemplo, o los rayos cósmicos, estos detectados por un instrumento que tiene Argentina, este grupo, en la base Marambio. Acá hay una predicción de cómo sería la aurora para el día de hoy, ¿sí? Fíjense ahí, mayor intensidad cerquita de Nueva Zelanda. Bueno, entonces estamos permanentemente monitoreando el Sol y lo que se llama el estado de la meteorología espacial. Después si pueden anotar ahí para visitarlo, es muy interesante porque además les explica qué pueden acarrear todos estos fenómenos. La próxima. Bueno, y para terminar, estas son las próximas misiones que se están por lanzar. Esta misión, llamada Proba 3, también para que por si la quieren buscar, va a consistir de 2 naves, con una de ellas que va a bloquear el disco del Sol para producir así un eclipse artificial y poder observar la corona, pero bien desde abajo, bien cerquita del Sol, imitando el efecto que produce la Luna. Y esta además va a ser el primer vuelo en formación de alta precisión, ¿sí? Así que es una misión experimental muy importante. Esta es una misión que está preparando la Agencia Espacial India, que va a estar en ese punto de equilibrio que les contaba entre la Tierra y el Sol. Y otras misiones, esta también de meteorología del espacio, que va a estar en el L1 de Estados Unidos, y Vigil va a ser una misión que va a estar en el punto L5 a cargo de la Agencia Espacial Europea. Bueno, y con esto terminamos. La próxima, les dejo acá algunos
juegos de luz que produce el sol.